La llamada llegó justo cuando estaba saliendo del estudio. Un accidente de coche. Mi prometida Chloe había estado regresando del aeropuerto con su hermana gemela. La encontré en un cubículo separado por cortinas en la sala de emergencias. Tenía algunos rasguños y una venda en la frente, pero estaba viva. Un alivio tan intenso me invadió que se sentía como una droga. Corrí hacia ella y la abracé. Chloe, gracias a Dios estás bien. Ella se puso rígida y luego retrocedió unos pasos. Te has equivocado de persona, dijo con voz tensa. Señaló a su hermana idéntica que estaba sentada en la camilla de al lado. Ella es Chloe. Me quedé congelado. La otra mujer, la verdadera Chloe al parecer, se levantó de un salto y me rodeó el cuello con los brazos. Leo, dijo riendo con un brillo demasiado forzado, yo soy tu prometida. Esta es mi hermana Sophie. Asentí lentamente mientras mi mente intentaba ponerse al día. Chloe, vámonos a casa. La luz con sensor de movimiento en el vestíbulo se encendió parpadeando e iluminó el apartamento que Chloe y yo habíamos compartido durante años. Sophie, la mujer que ahora se suponía que debía creer que era Chloe, se llevó una mano a la frente vendada y se tambaleó. Cariño, dijo con voz débil, el médico dijo que podría tener una leve conmoción. Muchas cosas están confusas. Observándola mirar alrededor de la sala, un lugar que debería conocer íntimamente pero al que contemplaba como una extraña, decidí seguirle el juego. Claro, solo descansa. La ayudé a ir al dormitorio, le dije que reposara y fui a la cocina a preparar la cena. Cuando estuvo lista regresé para llamarla, pero me detuve antes de llegar a la puerta. Su voz, baja pero clara, se filtraba por la rendija. Sophie, te lo suplico, decía por teléfono. Solo has de pasar por mí durante una semana. Luego volveremos a cambiar. Hubo una pausa. ¿Te preocupa que él lo descubra? La voz de Chloe estaba cargada de una confianza casual que me heló la sangre. Si lo descubre, lo convenceré con palabras dulces. Está tan enamorado de mí que jamás se iría. Nate ha vuelto al país, Leo, yo solo no quiero casarme con arrepentimientos. Mi mandíbula se tensó. Así que nunca superaste realmente a Nate Chun, ¿verdad? Solo cállate y haz esto por mí, espetó Chloe. Y mientras estés con Leo, intenta mantener las manos quietas. Retrocedí en silencio, caminé hacia la sala y dejé caer deliberadamente una cuchara de cerámica del mostrador. Se hizo añicos contra el suelo. Sophie salió corriendo del dormitorio, el teléfono ya no estaba a la vista. Cariño, ¿qué pasó? Solo dejé caer una cuchara. Está bien, yo la recojo, dijo de inmediato agachándose para recoger los fragmentos afilados. ¿Te hiciste daño? No. No soy muy bueno cocinando, así que solo hice pasta. Sophie se levantó y me rodeó con los brazos en un gesto sorprendentemente cálido. Cualquier cosa que hagas es perfecta. Desató mi delantal, rodeó mi cuello con los brazos y se inclinó para besarme. Mis ojos se entrecerraron. Apenas unos momentos antes, Chloe le había dicho claramente que mantuviera la distancia. Y aún así allí estaba. Además, desde el momento en que conocí a Sophie había dejado muy claro su desprecio por mí. Entonces, ¿por qué ese repentino cambio? Justo cuando sus labios estaban a punto de tocar los míos, giré la cabeza. Ella se quedó inmóvil, con un destello de confusión en los ojos. Cariño, ¿qué pasa? Nada. Solo estoy cansado. Sophie sonrió, una lenta curva consciente en sus labios. Lo entiendo. La boda es dentro de una semana. Yo también la espero con ansias. Al día siguiente, Sophie insistió en que fuéramos a una fiesta de cumpleaños. Cuando llegamos al bar de moda del centro, la sala privada ya estaba llena de energía. Y en el momento en que entramos los vi. Chloe y Nate Chin. Leo, ¿cuánto tiempo sin verte?, llamó Nate con una amplia sonrisa. Él y Chloe estaban tomados de la mano, con los dedos entrelazados. ¿Recuerdas a tu antiguo compañero de universidad, verdad? Por supuesto, dije con una calma peligrosa. Mi mejor amigo.
Guié a Sofía hacia un asiento ignorando deliberadamente la mirada que Chloé me lanzó. Nate había sido mi compañero de habitación y luego mi amigo más cercano. Ahora estaba allí, encima de mi prometida mientras ella disfrutaba de la libertad de su identidad prestada. Una risa amarga se atascó en mi garganta. Si ese era el juego, entonces yo tampoco tenía razón para contenerme. Unos tragos después, un juego de fiesta hizo que Chloé y Nate intentaran comer el mismo trozo de regaliz desde extremos opuestos. Justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, alguien les arrebató el caramelo. Sus rostros quedaron a centímetros, sus narices tocándose. Beso, 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 coreó la sala. En medio del ruido, los ojos de Chloé se dirigieron hacia mí. Le devolví la mirada con una amplia sonrisa mientras aplaudía junto con los demás. Beso, beso. Una sombra cruzó su rostro. Se volvió hacia Nate y lo besó profundamente y con pasión. Cuando por fin se separaron, Nate atrajo a Chloé, sin aliento, hacia su regazo y me miró con un destello arrogante y triunfante. Lo ignoré. Un momento después, el juego de girar la botella me eligió a mí. El castigo, 30 besos con flexiones con una persona del sexo opuesto de mi elección. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Chloé apartó la vista deliberadamente, pero Sophie, sentada a mi lado, solo sonrió. Sonreí también y dejé que mi mirada recorriera la sala. Bueno, dije con voz clara sobre el silencio repentino, esa es fácil. Elijo a mi prometida. Me volví hacia Sophie. ¿Lista, cariño? Por supuesto, respondió con una sonrisa más amplia mientras se levantaba. Tomé su mano y la llevé a un espacio libre sobre la alfombra. Se acostó sin dudar. Cuando quieras, cariño. De inmediato, murmuré. Coloqué las manos en el suelo a ambos lados de sus hombros y me incliné hasta que nuestros rostros quedaron a pocos centímetros. Luego, bajo la mirada de toda la fiesta, la besé con fuerza. Un coro de gritos y vítores estalló, pero pronto se transformó en un silencio incómodo. Continué, subiendo y bajando con un ritmo constante mientras mis labios se encontraban con los suyos con deliberada presión cada vez. Cuando terminé, noté que de Chloé parecía irradiar un frente helado. El frío era tan palpable que había silenciado toda la sala. La situación me parecía absurda. Ella había sido quien me apartó, quien exhibió su aventura delante de mí. ¿Por qué estaba tan molesta ahora que las tornas habían cambiado? Miré alrededor fingiendo confusión. Solo era un juego, ¿por qué todos están tan callados? Eso demuestra cuánto ama Leo a su prometida, comentó Nate en voz alta rompiendo el pesado silencio. El rostro de Chloé se oscureció y sus nudillos se pusieron blancos alrededor de su vaso. Bueno, diviértanse, dije levantándome. Voy al baño. Ni siquiera la miré. De camino de regreso escuché sus voces doblando una esquina del pasillo. Sophie, te advertí, dijo Chloé con tono helado. No cruces la línea. Solo era un juego, respondió Sophie con un matiz de diversión en la voz. Tal como están las cosas, soy su prometida, ¿a quién se suponía que debía elegir, a otra persona o tal vez a ti, su futura cuñada? Chloé guardó silencio un momento. Está bien, pero debes respetar el límite final. Está a punto de ser tu cuñado. Sé que en realidad no te interesa, pero evita acercarte demasiado. No quisiera que salieras herida y sentirme culpable. Me conoces tan bien, dijo Sophie con voz cargada de sarcasmo. Apreté los puños con una sonrisa sombría en los labios. Oh, Chloé. Sophie no es en absoluto lo que crees que es. De vuelta en el apartamento, Sophie de repente me rodeó el cuello con los brazos. Antes de que pudiera reaccionar se puso de puntillas y sus labios encontraron los míos. El beso fue profundo y hambriento y terminó solo cuando su respiración se volvió irregular. 6 días más, Leo, susurró apoyándose contra mí con los ojos oscuros e intensos. 6 días más hasta que nos casemos. Miré a Sophie con una extraña sensación de desconcierto. Esta persona no se parecía en nada a la mujer que creía conocer.
Frente a Chloe interpretaba el papel de alguien que me despreciaba, pero en privado iniciaba besos y esperaba con entusiasmo nuestra boda. Yo era un extraño en su mundo de dinero antiguo y privilegio. Había sido Chloe quien poco a poco derribó mis muros y me introdujo en su círculo de amigos ricos y hermosos. Pero el desprecio abierto de Sophie hacia mí siempre había sido una verdad tácita entre ellos. Siempre se burlaba de mi relación con su hermana. Antes solía evitarla, pero desde que Chloe prácticamente me arrojó hacia ella, había cruzado una y otra vez todos los límites. ¿Podría tener algún resentimiento contra Chloe? ¿Era todo esto solo una forma de vengarse de su hermana? Al día siguiente estaba en mi mesa de dibujo esbozando revisiones para mi nueva novela gráfica cuando Sophie llamó y entró con un cuenco de fruta. Cariño, llevas encerrado aquí todo el día. Esta noche hay una subasta benéfica. Vamos a echar un vistazo. Lo pensé un momento y luego sonreí. De acuerdo. Condujimos hasta el salón de subastas y un asistente nos llevó a nuestro palco privado. En el momento en que la puerta se abrió nos quedamos congelados. Chloe estaba sentada ahorcajada sobre el regazo de Nate. Su vestido subido hasta los muslos mientras él la besaba profundamente, una mano enredada en su cabello y la otra deslizándose bajo el borde de su falda. Cuando los ojos de Chloe se abrieron, nublados de pasión, se encontraron con los nuestros. Un destello de pánico cruzó su rostro antes de que lo reemplazara una máscara de compostura. Leo, dijo Nate apretando a Chloe contra él como si marcara territorio, claramente sorprendido. ¿También vienes a la subasta? ¿Cómo terminaste en nuestro palco? El gerente del evento llegó apresuradamente con gotas de sudor en la frente. Señor Davenport, mis más sinceras disculpas. Fue un error nuestro. Organizaremos otro palco para usted de inmediato. No hace falta, interrumpió Nate sin apartar la mirada de mí. Todos nos conocemos. Estoy seguro de que Leo no tiene problema, ¿verdad? Señaló a Chloe. Tu hermana decía que quería que pujase por ese anillo de rubí para ella. Podemos verlo juntos. La atmósfera en el palco se volvió densa con una tensión no dicha. Chloe se recostó en el sofá mirando alternativamente a Sophie y a mí con una lenta sonrisa. Quédense. Somos familia. Y Leo no es un extraño. Observé a Chloe tan serena e imperturbable y eso me llevó 3 años atrás, cuando encontré el reloj de Nate en su coche y ella lo descartó con la misma ligereza. Nate es tu mejor amigo, Leo. No hagas un drama por nada. Tal vez todo había empezado incluso entonces. Entonces, ¿por qué tanto engaño? ¿Por qué aceptar casarse conmigo? A mi lado, Sophie apretó mi brazo sacándome de mis pensamientos y me condujo al sofá más alejado de ellos. Durante la subasta, cada vez que Nate mostraba el menor interés por un objeto, Chloe pujaba por él. Él la acercaba y le besaba la mejilla murmurando, mi Sophie es la mejor conmigo. Cada vez sus ojos encontraban los míos por encima del hombro de ella con una luz arrogante y posesiva. Antes Chloe había sido quien gastaba sin medida en mí susurrando promesas en mi oído, Leo, cualquier cosa que quieras, la haré realidad. Ahora todo era una broma amarga. Cuando el último artículo, un par de alianzas de boda a juego, salió a subasta, comenzaron las pujas. 10 millones, dijo Sophie con voz firme que atravesó la sala. Todos se quedaron mirándola. La sonrisa de Nate se congeló y Chloe miró a su hermana completamente desconcertada. Compro estos anillos para Leo, anunció Sophie con voz firme. Para nuestra boda. Chloe frunció el ceño y la observó durante un largo momento antes de hablar con voz tensa. Bueno, si a Leo le gustan, supongo que te dejaremos quedártelos. Después de la subasta, Nate y yo fuimos al baño. De camino de regreso al palco escuché de nuevo sus voces. Parece que tú y Nate se estaban divirtiendo mucho, dijo Sophie. Supongo que hace tiempo que no te diviertes así con Leo. Ah, sí. La voz de Chloe estaba cargada de una satisfacción perezosa. No tienes idea. Estar con Nate es como redescubrir la chispa que tenía al principio con Leo. Pero Nate es más aventurero, más atento. Estar con él es simplemente fácil. En ese caso, dijo Sophie con un tono afilado,
¿Por qué no sigues con él? Hizo una pausa. Nate parece quedarte mejor que Leo. Además, siempre te quejas de que Leo te limita, de que no puedes divertirte tanto como quieres, ¿no? Sophie, Leo y yo tenemos años de historia. No es algo que puedas tirar así como así, suspiró Chloe. Además, Nate dijo que no necesita un título. Solo quiere divertirse mientras dure. Ja. De vuelta en casa, Sophie me empujó de repente sobre el sofá y se sentó en mi regazo, buscando mis labios con los suyos. Tras un largo momento se apartó sin aliento y me miró con una intensidad sorprendente. Eres el mejor, Leo Vance. No tienes que compararte con nadie. Era como si respondiera directamente a los comentarios que Chloe había hecho antes. La miré, atónito. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía entenderme tan bien? En solo unos días había notado pequeños hábitos que ni siquiera Chloe había percibido y siempre estaba atenta a mis estados de ánimo. Esta mujer, cuyos ojos antes solo mostraban hielo hacia mí, ahora me miraba con ternura y afecto. Por impulso la levanté en mis brazos y la llevé al dormitorio. No se resistió. Durante años Chloe había sido la única mujer en mi vida, la chica que corrió bajo una lluvia torrencial para traerme medicina, la mujer que había discutido con sus padres durante meses para estar conmigo. La noche en que enterraron a mi abuela ella prometió, siempre estaré contigo. Esos votos se habían agriado y echado a perder con el tiempo. Y si ese era el caso, quizá era hora de intentar amar a alguien nuevo. Al día siguiente todos fuimos a hacer senderismo en las Catskills. Cuando llegó el momento de montar el campamento, el rostro de Chloe era una máscara de tormenta. Apartó a Sophie a un lado. ¿De verdad piensan compartir una tienda? Tienen que dormir separados. Es solo una tienda, dijo Sophie con desdén. Sabes que no lo soporto. ¿De qué te preocupas? Me aclaré la garganta cerca de ellas y Chloe se tragó lo que iba a decir, su expresión volviéndose aún más oscura. Sophie solo le dedicó una sonrisa burlona. A la mañana siguiente Chloe, con el rostro pálido de furia, arrastró a Sophie hacia el bosque. Me apoyé contra un gran roble, escuchando su susurro furioso. ¿Dormiste con él? ¿Y a ti qué te importa?, se burló Sophie. ¿No deberías estar divirtiéndote con tu nuevo juguete en lugar de espiar? ¿Desde cuándo eres tan entrometida, Chloe? No te hagas la tonta conmigo, siseó Chloe. Esta farsa se acabó. Ya no necesito que sigas interpretándome. Vamos a cambiar de vuelta ahora. Ja. ¿Crees que puedes simplemente cambiar de vuelta ahora? Eso siquiera es posible, la desafió Sophie. ¿Cómo vas a explicar todo lo que ha pasado? El rostro de Chloe pasó de pálido a blanco. Además, continuó Sophie señalando el campamento con la barbilla, ¿qué pasa con Nate? Está justo allí. Dijiste que estar con él era mucho más fácil, ¿recuerdas? ¿De verdad puedes manejar a los dos al mismo tiempo? Nate y yo lo acordamos desde el principio. Solo era por diversión, insistió Chloe con la voz temblando de rabia. Nunca planeé renunciar a Leo. Él solo me ama a mí, lo sé. Todo lo que tengo que hacer es disculparme, jurar que lo siento y me perdonará. Miró a Sophie con odio, su voz bajando a un susurro venenoso. Pero tú, dijiste que lo odiabas y luego usaste esto como excusa para acostarte con él. Sophie, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia hermana? Cuando dije yo que lo odiaba, las cejas de Sophie se alzaron y su tono se volvió gélido. Fuiste tú, fue Nate, fue todo tu círculo de amigos quienes decidieron por mí que yo lo odiaba. Tiró del cuello de su camisa, revelando las claras marcas violáceas en su cuello. ¿Quién fue el que me lo empujó en primer lugar? Los puños de Chloe estaban tan apretados que sus nudillos crujieron. Debí haber estado ciega. Siempre quisiste a Leo. Usaste toda esta situación para robármelo. ¿Robártelo?, rió Sophie con un sonido bajo y sin humor. Hermana, esto es una partida de ajedrez y fuiste tú quien hizo el primer movimiento. La luz de la mañana se filtraba entre las hojas, salpicando el rostro furioso de Chloe. Sophie se arregló el cuello con calma.
como Leo y yo ya hemos llegado tan lejos, y parece que te llevas tan bien con Nate, ¿por qué no dejar las cosas así? Yo me casaré con Leo y tú puedes seguir jugando con tu nuevo amante. No es un ganar-ganar. Un ganar-ganar. Los ojos de Chloe ardían con una luz obsesiva y casi maniática. No me importa que se haya acostado contigo. De hecho, solo hará que necesite más mi perdón. Hará que le resulte más fácil perdonarme. Se dio la vuelta con determinación. Voy a romper con Nate ahora mismo y luego iré a suplicarle a Leo que me perdone. Lanzó una última mirada llena de odio por encima del hombro. Ya veremos a quién pertenece realmente el corazón de Leo. Apoyado en el árbol miré casualmente hacia un lado y vi una figura a lo lejos, Nate Chun. Los nudillos de la mano con la que sostenía el teléfono estaban blancos. Se dio la vuelta bruscamente y regresó apresuradamente al campamento. Esa tarde, mientras desmontábamos las tiendas, Nate me agarró de repente la muñeca. Leo, hay un estanque por allí. Vamos a pescar algo para la parrilla. Lo miré largo y tendido, luego tomé mi equipo de pesca y lo seguí hasta la orilla. Nate me metió su teléfono en la mano. Escucha esto. Lo grabé. Pulsé reproducir. Era la conversación entre las dos hermanas, la de su intercambio de identidad. ¿De qué se trata esto? Pregunté devolviéndole el teléfono. Se burló. ¿De qué se trata? Chloe hizo que Sophie fingiera ser ella. Sus palabras salieron atropelladas, con los ojos brillando por la emoción del drama. Se aburría de ti, así que te empujó hacia su hermana para poder estar conmigo. Incluso Sophie está metida en esto. Todos te están tomando por un tonto. Te lo digo como amigo. Finalmente se quedó sin aliento, pero su expresión triunfante vaciló cuando se encontró con mi mirada completamente imperturbable. Se quedó mirándome fijamente. Recogí el sedal, desenganché un pez y lo dejé caer en el cubo. Entonces, pregunté con una pequeña sonrisa, ¿Sophie no me está tratando bien? Lo está haciendo tan bien como Chloe lo hizo siempre. Los ojos de Nate se abrieron como si me viera por primera vez. Tú lo sabes, y estás tan tranquilo. De repente pareció comprender algo. No me digas sabías que se cambiaron desde el principio, ¿verdad? Coloqué el cebo en el anzuelo y lancé la línea al agua otra vez. ¿No te diste cuenta hasta ahora? Para ser un mejor amigo eres un poco lento. Y no vayas contándolo por ahí. Retrocedió tambaleándose, casi cayendo. Lo sabías y aún así te involucraste con Sophie. Leo Vance, eres mucho más profundo de lo que imaginaba. Se puso de pie de un salto y empezó a volver al campamento. Se lo voy a decir a Chloe. Le diré a todos que has estado actuando todo este tiempo. Removí distraídamente el agua del cubo con los peces. ¿Seguro que quieres abrir esa caja de gusanos? Se detuvo. La oíste esta mañana, ¿verdad? Dijo que iba a romper contigo. El rostro de Nate era un torbellino de emociones. Soltó una risa fría. Si le digo a Chloe que sabías todo y que deliberadamente te acostaste con Sophie, ¿a quién crees que odiará más? ¿A quién crees que elegirá? Oh, en ese caso, tendré que hacerme la víctima, dije encogiéndome de hombros. Le diré a todos que Chloe me rompió el corazón y que solo acepté el consuelo de Sophie por el dolor. Le devolví la mirada cambiante con una sonrisa pequeña y afilada. ¿A quién crees que creerá? ¿A mí o al tipo que se acostó con la prometida de su mejor amigo? La oíste, replicó. A ella no le importa que te hayas acostado con Sophie. Dio un paso atrás con verdadero miedo en los ojos. Leo, antes no eras así. ¿Así como? Pregunté con ligereza. ¿El tonto ingenuo que creías que era o el hombre ideal para Chloe que intentaste imitar con tanto empeño? Al ver su rostro volverse ceniciento decidí poner todas las cartas sobre la mesa. Te acercaste a mí a propósito en la universidad, ¿verdad? Todo para acercarte a Chloe, y ahora tienes el descaro de juzgarme. Yo amo de verdad a Chloe, gritó Nate. Sabías que me empujó hacia Sophie y aún así te acostaste con ella, respondí. No amas a Chloe.
Pensé en la calidez de Sofía la noche anterior y en cómo años de devoción mía parecían una broma cuando había ayudado a Chloe a pasar de adolescente rebelde a heredera de la fortuna Davenport. ¿Dónde estabas cuando sus padres me humillaban? ¿Dónde estabas? Me incliné más cerca. Dime, Nate, si Chloe perdiera todo su dinero, ¿seguirías diciendo que la amas? Señaló hacia mí con un dedo tembloroso. Leo Vance, eres manipulador. Das miedo. ¿Yo doy miedo? Me enderecé y fui a recoger su caña de pescar. La mujer que empuja a su prometido hacia su hermana no da miedo. La mujer que se acuesta con el prometido de su hermana no da miedo. Pero yo, la víctima, soy el aterrador. Miré su rostro pálido y sacudí polvo inexistente de mi camisa. No te preocupes, entre Chloe y Sophie solo pienso quedarme con una. En cuanto a ti, no tengo ningún interés en competir contigo por nada. Mi voz era plana. Chloe está manchada para mí. Si a ti no te importa, es toda tuya. La cabeza de Nate se levantó bruscamente, con los ojos abiertos. Así que en realidad solo buscas el dinero. No importa si es Chloe o Sophie, mientras una de ellas te dé una vida cómoda, ¿verdad? Antes amaba a Chloe, pero mira cómo me trató, dije con la paciencia agotándose. Cuando me empujó hacia Sophie, ¿alguna vez pensó si me dolería? Cuando Sophie aceptó engañarme, ¿sintió siquiera un poco de culpa? Hice una pausa. Pero al menos Sophie no me está tomando por un tonto. A mis ojos sigue limpia. Si está dispuesta a darme lo que quiero, yo seré bueno con ella. Nate me miró y luego empezó a reír. ¿Crees que Sophie es una inocente espectadora? Cualquiera en nuestro círculo sabe que es la más calculadora de todas. Se burló. Ten cuidado, no vaya a masticarte y escupirte. Siento decepcionarte, pero Sophie está muy ilusionada con nuestra boda dentro de 3 días. Le entregué su cubo con peces. Tú y yo sabemos lo que es luchar. Tú usas tu ingenio para subir en la escala social. Yo uso mis propios medios para asegurar mi futuro. Solo estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Así que si Nate me usó como escalón, que así sea, pero si intentaba hacerme daño de repente escuché el crujido agudo de una rama cercana. Por el rabillo del ojo creí ver un destello de tela, pero cuando me giré solo estaba en el susurro de las hojas. Cuando Nate y yo regresamos al campamento, Sophie me estaba buscando. Caminó directamente hacia mí y tomó el equipo de pesca de mis manos. Estaba empezando a preocuparme, dijo con una sonrisa. Si te gusta tanto este lugar, podemos volver más seguido. Antes de que pudiera responder, ya había entrelazado sus dedos con los míos. Nate se quedó paralizado, con el rostro lleno de absoluta confusión, incapaz de comprender por qué esta mujer estaba tan entregada a mí. Justo entonces Chloe se acercó con paso firme. Ignoró completamente a Nate y fijó sus ojos, fríos como el hielo, en Sophie. Le di a Chloe mi mejor expresión de leve confusión. De repente dio un paso adelante. Leo, hay un huerto por allí. Una vez dijiste que querías volver a recoger fruta. Déjame llevarte. ¿De verdad? No lo recuerdo, dije volviéndome hacia Sophie. ¿Alguna vez dije eso? Si lo dijiste, respondió con la voz llena de risa mientras me guiñaba un ojo. Pero primero hacemos el pescado. Podemos ir después. Chloe se quedó allí de pie, atónita. Detrás de ella la mirada celosa de Nate se clavaba en mi espalda como dagas. Mientras nos sentábamos junto a la parrilla podía sentir la mirada de Sophie sobre mí, inquisitiva, como si intentara confirmar algo. Encontré sus ojos, pero su expresión era tan cálida y firme como siempre. Sonreí y acerqué un tomate cherry del acompañamiento a sus labios. Abrió la boca y lo comió, su lengua rozó mis dedos y sus dientes los tocaron suavemente. Desde aquella noche había encontrado maneras de tejer estos gestos casuales e íntimos en cada una de nuestras interacciones. Más tarde fuimos al huerto. Algunos de los niños ricos ya estaban subidos a los árboles. Chloe y Nate seguían en el suelo discutiendo qué árbol elegir. Cuando nos vieron, Chloe gritó, «Leo, necesito hablar contigo». Nate levantó la cabeza bruscamente,
aterrorizado de que ella fuera a romper con él. Al vernos acercarnos se recompuso rápidamente. Leo, por fin llegaron. Nos acercamos. ¿Qué están recogiendo?, pregunté con una sonrisa. Sofía estaba hablando en voz baja con el dueño del huerto, preguntando cuáles frutas eran más dulces. Acababa de llevarme a un árbol y habíamos recogido unas cuantas peras cuando escuchamos un alboroto del lado de Chloe. «Chloe, cuidado», gritó Nate. Una gran e inofensiva serpiente de jardín estaba enrollada en una rama y había asustado a Chloe. Pero Nate, sin pensar en su propia seguridad, se lanzó hacia ella. La serpiente lo mordió y, en el proceso, perdió el equilibrio y cayó con fuerza del árbol. Chloe bajó apresuradamente y lo ayudó a llegar al coche para llevarlo al hospital. El granjero murmuró por lo bajo que no entendía por qué alguien agarraría una serpiente inofensiva así, siendo mordido y sufriendo una mala caída por nada. Solo esperaba que no intentaran culparlo y demandarlo hasta dejarlo en bancarrota. Por supuesto, Chloe no escuchó nada de eso. Nate fue llevado al hospital del centro. El médico dijo que se había fracturado un hueso y que necesitaba descansar. Mientras conducía de regreso a casa con Sophie, no pude evitar sentir un destello de cínica admiración hacia Nate para retener a Chloe. Estaba claro que estaba dispuesto a lastimarse. La única pregunta era si una apuesta tan desesperada daría resultado. Esa noche, acostada en mis brazos, Sophie dijo, si alguna vez estuviera en peligro, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, no seas un tonto como Nate. Solo corre. La miré y mi mirada se encontró con la suya, suave y llena de una emoción profunda e inquebrantable. Era como si ya supiera que yo nunca me arriesgaría por ella. Pero si fueras tú, dijo con voz firme, yo iría sin pensarlo 2 veces. Sonreí y alicé el ceño de su frente. No seas tonta. A los dos nos irá bien. Mis palabras se cortaron cuando mis labios encontraron los suyos, el beso repentino y feroz. Un momento después, su sombra cayó sobre mí. Chloe pasó los siguientes días en el hospital con Nate. Cada historia de Instagram de él mostraba una foto de ella con subtítulos rebosantes sobre su queridísima Chloe. Mi vida, por otro lado, era sorprendentemente tranquila. Con Chloe fuera de escena, mi estado de ánimo mejoró drásticamente. Sophie incluso me preparó un estudio nuevo lleno de luz. Mi última novela gráfica fue publicada y la editorial organizó una fiesta de lanzamiento y firma de libros. Recuerdo haberle dicho una vez a Chloe, cuando tenga mi primera gran firma, tienes que estar allí. Quiero que seas la primera persona con quien lo comparta. En ese momento había sido despectiva. Primero veamos si eso alguna vez sucede. Pero ahora ahí estaba, de pie justo al frente de la multitud. Después de la sesión inicial de preguntas y respuestas con el presentador, bajé del pequeño escenario. Chloe dio medio paso adelante, su rostro lleno de anticipación. Pasé justo a su lado y rodeé con mis brazos a la mujer que sostenía un ramo de mis rosas blancas favoritas, la mujer que acababa de lanzarse a mis brazos. Hice girar a Sophie 2 veces antes de que se apartara lo suficiente para besarme. Mi Leo, murmuró contra mis labios. De verdad eres el hombre más brillante que conozco. Por el rabillo del ojo vi a Chloe de pie, inmóvil, con los ojos rojos y las manos apretadas en puños a los costados. El día antes de la boda era el aniversario de la muerte de mi abuela. Cuando Sophie y yo llegamos al cementerio esa mañana, Chloe ya estaba allí. Al vernos acercar nos dijo en voz baja, limpié alrededor de la lápida de la abuela. Gracias, dije, y luego me volví hacia Sophie con una sonrisa. Cariño, realmente deberíamos agradecerle a tu hermana. Por supuesto, respondió Sophie, colocando nuestras ofrendas en el suelo. Aunque yo estuve aquí ayer, así que no había mucho trabajo. En el futuro no tendrás que preocuparte por eso, hermana. Ajusté la bufanda de Sophie y nos arrodillamos juntos ante la lápida. Abuela, dije en silencio, Sophie es muy buena conmigo. Mañana me caso. Soy feliz. Chloe se quedó a un lado, con los puños apretados, observándonos mientras nos alejábamos tomados de la mano.
Yo sabía que Sofía había impedido que Chloe me dijera la verdad más de una vez. ¿De verdad crees que Leo te perdonará cuando descubra que lo empujaste hacia tu propia hermana solo para poder tener una aventura con su mejor amigo? ¿O te odiará aún más? Chloe había tenido miedo. Había retrocedido. Pero con la boda a menos de 24 horas, finalmente se había quedado sin tiempo. Esa noche, cuando salía de mi estudio, Chloe bloqueó mi camino. Leo, sus ojos estaban enrojecidos y hambrientos mientras me devoraban con la mirada. Suspiré. Mi paciencia se acabó. ¿Qué quieres, hermana de Sophie? Nate y yo terminamos. Se acabó por completo, dijo, agarrando mi muñeca. Retiré el brazo bruscamente y di 2 pasos atrás. Eso es entre ustedes dos. No tiene nada que ver conmigo. Leo, solo quería decirte Nate y yo fue un error, una relación tóxica. Él fue quien siguió persiguiéndome. Balbuceaba, sus palabras tropezando unas con otras. He recuperado el juicio. Se acabó. Todo terminó. Fruncí el ceño. ¿Y de qué sirve decirme esto? Sacudió la cabeza desesperadamente. Estaba esperando el momento adecuado, pero ya no puedo esperar más. Leo, yo soy la que se supone que tú, la interrumpí. Esto es ridículo. Soy tu cuñado. Chloe es tu hermana. No es ninguna hermana mía, gritó de repente. Es manipuladora, calculadora. No quiero escuchar tus tonterías. Por favor, vete. Estaba pensando cómo alejarme de ella cuando vi a Sofía caminando hacia nosotros. Cariño, dije, corriendo hacia ella y envolviéndola en un abrazo protector. Sofía pasó a mi lado y se plantó frente a Chloe. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Chloe la miró con desafío. ¿Crees que montar una escena va a funcionar? La voz de Sofía era cortante. Leo todavía está dispuesto a verte ahora porque no sabe cómo eres realmente. Si sigues así, solo lo alejarás más, y no dejaré que vuelvas a acercarte a él. En cuanto a nuestro vínculo de hermanas, considéralo terminado. Las palabras de Sofía fueron una advertencia clara, una amenaza. Chloe se quedó helada. Entendió el mensaje no dicho. Si decía la verdad, yo solo la despreciaría más, si seguía insistiendo, Sofía la apartaría completamente de mi vida. Bajo la mirada atónita de Chloe, Sofía tomó mi mano y me llevó lejos. En el coche me volví para mirarla. Durante los últimos días, cada una de sus acciones había parecido perfectamente calculada según mis propios deseos, como si pudiera leer mi mente. Su momento, sus palabras, sus gestos, todo coincidía con mi propio guión privado. Todo era un poco demasiado perfecto. A la mañana siguiente, el salón de baile del hotel era un mar de flores blancas y cristal. Yo estaba en la suite del novio, vestido con un traje blanco hecho a medida. Nate había insistido en verme antes de la boda, afirmando que finalmente había hecho las paces con todo. Planeaba mudarse al extranjero después de recuperarse, dijo, y nunca volvería. Me aseguró que no tenía que preocuparme de que revelara la verdad. Sin embargo, sus palabras sonaban menos como una promesa y más como una amenaza, veme o arruinaré todo esto. Cuando lo llevaron en silla de ruedas a la habitación, vi que su pierna aún estaba enyesada. ¿De verdad te vas del país?, pregunté, acercándome a él. Ofreció una sonrisa débil. ¿Qué sentido tiene quedarme? Solo sería doloroso. Pero lo que sentí por Chloe era real. Me encogí de hombros. Bien que lo hayas entendido. Me miró con una expresión complicada. Eres todo un maestro, ¿lo sabías? Hiciste que las 2 hermanas se enamoraran de ti. Obtuviste exactamente lo que querías. Alcé una ceja. No lo romantics. Si Chloe realmente me amara, ¿habría engañado? Y en cuanto a Sophie, ¿quién puede decir que nunca cambiará? Antes pensaba que eras un tipo sincero, honesto, dijo lentamente. Pero ahora veo que siempre estás en guardia. No tienes que mirarme así, respondí, frunciendo el ceño. Solo aprendí que primero tienes que amarte a ti mismo. No es tan complicado.
Pero tú lo tienes todo y yo no tengo nada, dijo con voz hueca. ¿Por qué no ves el panorama general? Olvídate del amor. Con todo el esfuerzo que pusiste en Chloe, podrías haberte ido con una buena compensación. Vivir cómodamente el resto de tu vida. Me miró confundido. ¿No me odias? Usé nuestra amistad para seducir a Chloe. Mientras ella discutía contigo, yo era especialmente atento con ella, la llevaba a hacer cosas más emocionantes, confesó. Le dije que no quería nada serio, solo divertirme, y ella me trató igual que solía tratarte a ti. Sacudí la cabeza. Ella fue quien no pudo resistir la tentación. ¿Cómo podría culparte? En el momento en que me di cuenta de que no eras un verdadero amigo, dejé de verte como tal. De lo contrario, habría sido una doble traición, ya que yo no tenía sentimientos reales invertidos en ti y tú todavía no me habías hecho daño. Lo que hiciste no era asunto mío. La única persona que realmente me traicionó fue Chloe. Nate empezó a reír. Honestamente estoy celoso de ti, pero sus ojos se desviaron más allá de mí. Pero sigo celoso porque conseguiste todo lo que yo siempre quise. Dicho eso, se abalanzó hacia adelante, extendiendo la mano como si fuera a empujarme. Me aparté a un lado, pero con la prisa tropecé y caí. Levanté la vista y vi que sus manos aún estaban a varios pies de distancia de mí. En ese mismo instante, Chloe y Sophie irrumpieron en la habitación. Sophie corrió a ayudarme a levantarme mientras Chloe empujaba violentamente la silla de ruedas de Nate, haciéndolo caer al suelo. Al ver que yo estaba ileso, Chloe levantó la mano para abofetearlo. «Alto», dije. Él no me empujó. La mano de Chloe se quedó congelada en el aire. Sophie me revisaba con ansiedad para ver si tenía heridas. En el suelo, Nate empezó a reír. Un sonido salvaje y quebrado. Leo, después de todos estos años siendo tu amigo, tenía que aprender algo de ti. ¿Por qué iba a ponerte realmente una mano encima? ¿Qué demonios quieres? Exigió Chloe, mirándolo desde arriba. Después de confirmar que yo estaba bien, Sophie dirigió una mirada venenosa al hombre en el suelo. Nate miró a Chloe con una expresión de absoluta desesperación y luego soltó otra carcajada enloquecida. Sentí que el estómago se me hundía. Sabía lo que venía. Mírate a ti también, dijo, con los hombros temblando. Siendo engañadas como tontas por un solo hombre. Leo Vance supo desde el principio que cambiaste de identidad. Chloe se quedó rígida. Me dijiste cuánto te amaba, dijo Nate señalándome. Pero él estuvo completamente despierto todo el tiempo. ¿Por qué crees que se va a casar con Sophie? Porque lo engañaste y él simplemente siguió con el cambio, aceptando a tu hermana como reemplazo. Luego dirigió su mirada desolada hacia Sophie. Y tú de verdad no entiendo cómo pudiste enamorarte del hombre de tu propia hermana, un hombre que durmió con ella durante años. ¿De verdad crees que te ama? Solo es tu dinero y tu poder. En el segundo en que te declares en bancarrota, te dejará sin pensarlo. Se quedó en el suelo riendo como un loco. Ustedes dos se volvieron una contra la otra por un hombre que tiraría a cualquiera de ustedes sin dudarlo. ¿No es eso hilarante? Cierra la boca, rugió Sophie. Claro, Chloe simplemente se quedó allí de pie, con el rostro ceniciento y la luz en sus ojos apagándose lentamente. Sophie lanzó una mirada furiosa a Nate y luego se volvió hacia mí, con la voz instantáneamente suave. Leo, vayamos a otra habitación. La boda está a punto de comenzar. Levanté la vista hacia ella. Su expresión estaba perfectamente tranquila. Su compostura nunca dejaba de sorprenderme. Ja, Chloe, ¿por qué no le preguntas?, se burló Nate desde el suelo, con la voz rebosante de una alegría autodestructiva. Vamos, pregúntale si sabía la verdad todo el tiempo. Chloe se quedó paralizada, con la expresión perdida, evitando instintivamente mi mirada. La acusación de Nate y mi silencio, la verdad flotaba en el aire, evidente. Pero ella no se atrevía a confirmarlo. Si yo lo había sabido todo, significaba que no la amaba. Significaba que estaba dispuesto a casarme con Sophie. Leo, vámonos, dijo Sophie con firmeza, intentando llevarme.
Pero miré a Chloé, a su cuerpo tembloroso, y no me moví. Sí, dije con voz tranquila y clara. Lo he sabido desde el principio. Chloé se tambaleó y sus ojos se clavaron en los míos. Sophie simplemente bajó la mirada, como si hubiera esperado esto desde el principio. Nate, al ver la expresión de Chloé, rió hasta que las lágrimas le corrieron por las mejillas. Continué, ese día en el hospital, cuando negaste quién eras, cuando te apartaste de mi abrazo, te estaba dando una oportunidad, pero dejaste que tu propia hermana se convirtiera en mi prometida. La dejaste vivir conmigo. Besaste a Nate delante de mí, gastaste una fortuna en él. Lo consentiste tal como solías hacerlo conmigo. Mi voz era plana, sin emoción. Así que me rendí contigo. Chloé temblaba violentamente. Leo, lo siento. Estaba equivocada. Lo lamento muchísimo. Fue solo un momento de locura. Extendió una mano temblorosa hacia mí, pero Sophie bloqueó su camino, con los ojos como dagas. Leo, de verdad sé que me equivoqué. Mi corazón siempre ha estado contigo. La persona con la que quiero casarme siempre ha sido tú, suplicó. Podemos casarnos ahora mismo. Seré buena contigo el resto de mi vida. Solo, por favor, perdóname. ¿Me amas, verdad? Estábamos tan enamorados. Sophie finalmente estalló y apartó su mano de un golpe. Chloé, en el momento en que lo traicionaste deberías haberlo sabido. Una mujer manchada merece ser abandonada. ¿Con qué derecho pides perdón? Tú fuiste quien lo empujó hacia mí. Hoy es nuestra boda. Ni siquiera tienes derecho a estar cerca de él. Al escuchar las palabras de Sophie, levanté bruscamente la cabeza. ¿Manchada? ¿Dónde había oído eso antes? Esa no era una palabra que Sophie usaría. Entonces recordé la conversación con Nate junto al estanque. Yo había dicho algo muy parecido y me quedé paralizado por segunda vez desde que comenzó todo este desastre. No, no puede ser. No es verdad. No puede ser. Leo me ama tanto, susurró Chloé mientras se dejaba caer al suelo. Cuando tuve fiebre, se quedó despierto toda la noche, pasándome alcohol por la piel para bajarla. El año pasado, cuando me quedé atrapada en aquella carretera de montaña durante la tormenta, me esperó 3 horas con un paraguas en el inicio del sendero. Después de mi cirugía. Se quedó a mi lado 2 días y 2 noches sin dormir. La enfermera le dio un vaso de agua y su mano temblaba tanto que apenas podía sostenerlo. Su voz se quebró. Me dijo que mientras me tuviera a mí, tenía toda la felicidad del mundo. ¿Cómo puede simplemente abandonarme? Nate, todavía en el suelo, observaba su colapso con una expresión mitad triunfante, mitad trágica. Chloé, yo sí te amé una vez, dije en voz baja. Pero tú quemaste ese amor hasta convertirlo en cenizas. Sin decir otra palabra, rodeé los hombros de Sophie con mi brazo y caminé hacia el salón de baile. Detrás de nosotros, los gritos de Chloé eran crudos y desgarradores. Finalmente había comprendido que me había perdido por completo, sin ninguna esperanza de recuperarme. La boda fue grandiosa, extravagante, y yo estaba satisfecho con la ceremonia y con mi nueva esposa. Después, Sophie me llevó a una nueva villa. Me abrazó, inclinando la cabeza para besar mi barbilla. Leo Dance, te amo, al tú del pasado y al tú de hoy. A todo de ti. Colocó un archivo en mis manos. Era un contrato de transferencia de sus bienes. No te pido todo tu amor, dijo. Si puedes amarme como una vez amaste a Chloé, eso es suficiente. Seré leal a ti. Te daré todo. La miré y la última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Aquel día en la montaña, dije suavemente, escuchaste mi conversación con Nate. Ella asintió, con los ojos brillando. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. Tomé el bolígrafo y firmé mi nombre. Todos sus bienes ahora estaban a mi nombre. Cuando se puso de puntillas para besarme, susurré, pronto dibujaré un retrato tuyo. Su respiración se entrecortó y me abrazó con más fuerza, con la voz temblando de emoción. Está bien.
Ese sería solo el segundo retrato que había dibujado en mi vida. El primero había sido de Chloe. Cuando cayó la noche, sostuve a Sofía en mis brazos y una profunda comprensión se asentó en mí. Desde el momento en que la llevé a casa, cada una de sus acciones me había estado diciendo lo mismo. Ella no me odiaba. Estaba desesperadamente enamorada de mí. Solo había sido mordaz y amarga porque yo pertenecía a su hermana. Pero ¿qué tan profundo era ese amor? ¿Cuánto duraría? No había estado seguro hasta el día en que encontré el armario en su estudio. Estaba lleno de cartas. Años de cartas de amor nunca enviadas que narraban un amor secreto y no correspondido por mí. Fue entonces cuando supe que me había amado durante tanto tiempo y que solo me había amado a mí. Y ahora por fin tenía su oportunidad. Eso era suficiente para mí. Le daría todo mi corazón. La abracé con más fuerza mientras enterraba su rostro en mi cuello. Su voz suave era un cálido susurro en la oscuridad. Leo Dance, te amo desde la primera vez que llegaste a la casa Davenport. Desde esa primera mirada.